Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy Jesús nos dice que Él no ha venido a abolir el Antiguo Testamento ni la ley, sino que lo profundiza y le da plenitud. Con estas palabras nos enseña Jesús dos cosas. Primero, que el Antiguo Testamento forma parte auténtica de la revelación de Dios. Y segundo, que no hay mandamiento pequeño o enseñanza banal en la Escritura. No es que el Antiguo Testamento ya quedó abolido, sino que en él se cumple, en Jesús se cumple. En Jesús tenemos la plenitud de la revelación. Él es el Verbo, la palabra de Dios que se ha hecho hombre. Jesús es la palabra hecha carne, que viene a nosotros para darnos a conocer quién es Dios y cómo nos ama Dios. Dios espera del hombre una respuesta de amor, manifestada en el cumplimiento de sus enseñanzas. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Él es el Salvador, el Mesías del que se habló a lo largo de muchos siglos y se anunció por medio de muchas profecías. El esperado, el anunciado, ya está aquí, en medio de nosotros. Es el Señor Jesús que ha resucitado. Con Jesús y a partir de Jesús, centro de la historia, se da cumplimiento al Antiguo Testamento, porque la promesa ha llegado, está aquí y nos ha salvado. Con Jesús comienza otra historia, que es continuación de la primera. Es en este sentido que Jesús dice: No he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Diríamos que con la llegada de Jesús se ha cumplido un ciclo y comienza uno nuevo. Él es el culmen entre Antiguo y Nuevo Testamento. No es pues entonces que ya son 10 mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que hayan sido abolidos, sino todo lo contrario. Jesús los resume y condensa en uno solo: amar a Dios y al prójimo. Teniendo esto en cuenta, entonces debemos de recordar que el ser cristiano, como hemos dicho muchas veces, no es sólo cumplir como hacían los fariseos, con unas normas mínimas, unos mandamientos y ya. Ser cristianos es algo que va mucho más allá. Los fariseos, en su mayoría, no todos, eran unos religiosos fanáticos que obsesiva y minuciosamente observaban la ley. Ellos vivían tan ocupados en esta observancia de la ley que habían dejado a un lado a Dios. Dios ya había pasado a un segundo plano y la ley estaba ya por encima de Dios. Para ellos, el cumplimiento de la ley era lo más importante, por encima de Dios mismo y por encima del prójimo. Ellos presentaban ante el pueblo sencillo a Dios como un juez tirano que señalaba con su dedo acusador a los pecadores. La ley se convirtió entonces en una carga insostenible
demasiado pesada. Ni siquiera los mismos fariseos podían llevarla. Eran tantos los preceptos, los ritos y las costumbres, que nadie podía cumplirlos todos a cabalidad. Por esto Jesús sale en defensa de los más sencillos, los pobres, los marginados, los olvidados, y les dice: así no es Dios, así no es mi Padre. Y entonces encontramos varios pasajes en los que Jesús corrige la mala interpretación y la tergiversación que se le había dado a la ley de Moisés. Jesús no corrige la ley de Moisés, sino la mala y errada interpretación que habían hecho de ella las autoridades religiosas. Y entonces es cuando Jesús comienza a decirles a aquellas pobres gentes que vivían todas oprimidas bajo el peso de la ley: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, al que te abofetee la mejilla derecha, ofrécele la izquierda. Al que quiera pleitear para quitarte la túnica, dale también el manto. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por quienes los persiguen. Y así, poco a poco, Jesús va corrigiendo y dando plenitud a la ley de Moisés. Hoy Jesús nos advierte muy claramente: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. La ley de Dios no ha sido abolida. Los mandamientos de Dios prevalecen aún en nuestros días. Aunque el mundo insista en que podemos vivir en libre albedrío, haciendo lo que nos venga en gana, la ley del Dios soberano de todas las cosas prevalece. Jesús nos enseña a cumplir la voluntad de Dios a plenitud, desde otra experiencia diferente. Y Jesús nos enseña que no se trata de cumplir solo por cumplir. No se trata de amar a Dios por miedo a recibir un castigo terrible en el infierno. Nada de eso. Se trata de amar a Dios con toda la mente, el alma y el corazón, porque fue Él quien nos amó primero. Se trata de amar a Dios, porque amor es la respuesta que brota del corazón agradecido de quien se sabe amado y perdonado por Dios. Jesús no es como los fariseos que se escandalizaban porque los discípulos no se lavaban las manos e incumplían los ritos de las purificaciones antes de comer. Para Jesús hay una contaminación peor que traer las manos sucias, y es la suciedad de la hipocresía que envilece el corazón. Por eso en repetidas ocasiones desenmascara a los fariseos y les hace muy duras recriminaciones. Los fariseos se preocupaban muchísimo de observar rigurosamente las leyes y cumplir detalladamente todos los ritos, pero descuidaban el amor y la caridad. Se creían más justos y santos que los demás, pero trataban con desprecio a los pobres y ultrajaban a los pecadores. Si ellos procedían mal, siempre encontraban para sí mismos justificaciones, pero eso sí, los errores de los demás eran imperdonables. Así que revisemos, hermanos y hermanas, no sea que estemos siendo nosotros así. Puede ser que vivamos muy preocupados por cumplir los mandamientos punto por punto y letra por letra, o afanados por servir a Dios en el templo intachablemente, pero faltos de amor y de caridad
para con el prójimo, en especial con los más pecadores, que con corazón arrepentido se acercan a Dios. Y así, lo que hagamos, por bonito e intachable que sea, la verdad es que, si no hay amor al prójimo, nos sirve de muy poco. Jesús se esfuerza por introducir en nuestros corazones otra actitud y otro espíritu. No podemos, hermanos y hermanas, contentarnos con el mero cumplimiento de leyes, normas, ritos y tradiciones. Eso no basta. Nos lo está diciendo el mismo Jesús. Se trata de vivir según el Evangelio de Jesús, donde la única ley que pesa es la ley del amor, y no de cualquier amor, sino del amor verdadero, ese amor que brota del corazón mismo de Dios. Para Dios lo importante no es contar con personas observantes de leyes, sino con hombres y mujeres que se parezcan en todo a su Hijo Jesús. Los fariseos no mataban ni robaban, ciertamente cumplían la ley, pero sí mataban al prójimo con la lengua y la mirada. ¿Cuánto daño podemos hacer cuando no controlamos la lengua? Lo ha dicho de un modo muy claro el Papa Francisco. La calumnia destruye la fama de los demás y nos hace familia del diablo. Tenemos que aprender ya a refrenar nuestras lenguas. Podemos matar con ella si no la controlamos. Los fariseos no cometían adulterio, ellos cumplían con la ley, pero vivían con el corazón lleno de prejuicios, juzgando y criticando a los demás. Los fariseos servían a Dios incansablemente en el templo. Ciertamente, cumplían con la ley, pero se pasaban los días sintiéndose superiores a los demás, juzgando, criticando y fanfarroneando su supuesta santidad, y mirando de reojo al pecador, y no defendían los derechos de los últimos. En los fariseos reinaba la ley, pero no reinaba Dios. Eran observantes, pero no sabían amar. Vivían correctamente, pero ellos no construirían jamás el reino de Dios. La ley de Moisés, hermanos y hermanas, está vigente aún. Jesús no la abolió, sino que la perfeccionó y le dio plenitud, al enseñarnos a cumplir los mandamientos teniendo como centro, motor y referencia el amor de Dios y el amor al prójimo. La exigencia del amor va más allá que cualquier ley. El amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos es el resumen de todas las leyes y preceptos. No se puede cumplir esta ley sin cumplir las otras. Y Jesús nos enseña esta ley con su vida misma, amándonos hasta el extremo y ganando para nosotros la vida eterna. Ahora debemos nosotros de corresponder a su amor, amando como Él nos amó. Oremos pues, para que a partir de hoy sea el amor de Jesús el motor que nos mueva a servir al prójimo y a obedecer a Dios Padre, y no el mero cumplimiento de la ley. Que el Señor nos ayude a vivir con coherencia nuestra fe y a ser grandes en el reino de los cielos, guardando su ley y enseñándole todo esto a los niños y jóvenes, porque son muchos los que tristemente hoy desconocen las bases y fundamentos de nuestra fe. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.